principio va a quedar bien aquí, listo. Y ahora ponemos a grabar también acá. Ahí van a ver un poquito diferente como las proporciones porque estoy en otra pantalla. Perfecto, entonces, muy buenos días. Espero pues que estén bien todos ustedes. En nuestra clase del día de hoy entonces seguiremos haciendo simulaciones de estos sistemas dinámicos resueltos con algún tipo de librería o de método discreto para poder resolver estos sistemas. Y en particular, hoy vamos a empezar como con un problema específico. A querer resolver lo siguiente. Entonces, miren, ahí deben estar viendo ustedes en este momento una pantalla cuadriculada. Por favor, siempre que yo esté hablando como con algo que no se está mostrando, yo les diga aquí, ustedes observan esto y no sé qué. Entonces me avisan, pues porque de pronto hay un error. Entonces miren que lo que vamos a tratar de resolver hoy es lo siguiente. Primero pues hablemos un momento de qué es lo que hemos resuelto antes. Y anteriormente básicamente nosotros lo que hicimos fue una partícula puntual realmente que caía, ¿sí? Y ya está. Y tenía pues simplemente la aceleración de la gravedad g hacia abajo. Entonces nosotros calculábamos cuánto era la posición en función del tiempo y cosas de ese estilo. Fue el primer sistema, partícula en caída libre. Ese, digamos, ahí empezamos a utilizar nosotros Euler y ahí nos daba bastante bien, pero luego hicimos un oscilador armónico, supongamos que esta es como una pared y este es como el suelo, y nosotros teníamos esto acá pues con un resorte y teníamos una masa m y no había fricción, entonces teníamos un oscilador armónico acá y este nos sirvió bastante, armónico dice ahí, bueno. Este nos sirvió bastante para verificar que, aunque en la caída libre parecía que Euler funcionaba muy bien, pues realmente cuando lo hacíamos, cuando lo aplicábamos en este otro sistema, pues observábamos que realmente no conservaba bien la energía, ¿cierto? Entonces veíamos, por ejemplo, casos como que si graficábamos la amplitud en función del tiempo, que aquí era como la posición en X, entonces él empezaba de un punto dado y empezaba a hacer esto y empezaba a hacer esto y empezaba a crecer. Entonces no conservaba la energía Euler, ¿cierto? Y teníamos que entonces buscar otros métodos y en estos métodos pues aparecieron diferentes aproximaciones y una de esas que vimos nosotros fue pues el método de Runge-Kutta, que fue bastante simple de implementar porque la herramienta de representación computacional que utilizamos eran los Val-Arrays y entonces tenían como la notación vectorial y la operación vectorial ya metida por dentro. Entonces fue bastante sencillo. Entonces implementamos Runge-Kutta, nos ejecutaba bastante bien y pues allá aparecían esas figuritas que nosotros pintábamos ahí del espacio de fase, que en este sistema debería ser una elipse y entonces nos daba bastante bien, no perfecto, pero bastante bien cuando utilizamos Runge-Kutta. Entonces, asumiendo, digamos que encontramos ya un método, ya sea ODEINT o Runge-Kutta o lo que sea, la librería ODEINT que tiene varios algoritmos de integración, pues entonces vamos a estudiar hoy otro problema que nos va a permitir ver que aunque uno tenga una buena solución para un tipo de sistemas, a veces es bueno cambiar la forma de ver los problemas para poder encontrar la solución en otro tipo de sistemas. Y ese sistema que vamos a ver hoy va a ser una partícula rebotando. Esto parece muy sencillo y lo es. Y precisamente pues por eso lo escojo como ejercicio, digamos, de ejemplo, para que podamos ver diferentes detalles que surgen al tratar de simular ese sistema. Entonces básicamente la misma partícula en caída libre, ¿sí? Tenemos el G allá hacia abajo, tenemos un piso acá y por ahora vamos a volverlo a hacer unidimensional. Y lo que vamos a hacer es que esta partícula pues caiga, ¿sí? Y esa partícula pues va a rebotar. Entonces después va a subir. Como es unidimensional, dependiendo de cómo veamos este problema, entonces la partícula debería, por ejemplo, alcanzar la misma altura. Este problema, digamos que es exigente con estos algoritmos de integración porque cuando la partícula choca, dependiendo de qué tan dura es la partícula y el piso, nosotros vamos a tener como diferentes dinámicas en el tiempo. O sea, el choque puede durar poco, por ejemplo, y eso comparativamente con el tiempo que duró cayendo, pues hace que los delta t sean muy diferentes. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es una cosa muy sencilla.
Y, y digamos que cuál sería la diferencia entre el primer caso, donde tenemos la partícula libre acá, ¿cierto? Y el segundo caso, que es cuando tenemos la partícula que rebota, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Pues que ahora tenemos un suelo ubicado a cierta altura. Vamos a suponer que la altura y igual a cero, ¿sí? Entonces tenemos un suelo. Pero físicamente este suelo no existe a menos que nosotros metamos una interacción entre la partícula y el suelo. Porque ustedes pueden decir es que no, sí, es que el suelo existe, yo lo estoy viendo, pero pues en la simulación el suelo no existe a menos que la partícula interactúe con el suelo. Y la partícula no ve el suelo, no tiene ojos. La partícula lo único que siente son fuerzas. Entonces tenemos que de alguna manera meter una fuerza. Y la fuerza es la que hace que esas cosas existan en la simulación. Si yo, digamos en la realidad también científica, si yo digo que yo estoy interactuando con que aquí en este salón o en este sitio donde estamos, hay un dragón invisible que no interactúa absolutamente con nosotros, pues es una afirmación que no puede ser verificada porque pues si no interactúa de ninguna manera, es invisible, no hace ruido, su fuego no quema, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna interacción con nosotros, pues es una afirmación que no tiene peso científico porque no podemos demostrarla, ¿cierto? No podemos hacer nada absolutamente con eso, no hay consecuencias, no hay absolutamente ninguna manera de saber si eso es cierto o no, y por lo tanto pues se puede decir que es cualquier cosa y aún así pues va a ser tan válido como falso porque pues a la vez no tenemos manera de distinguirlo. Entonces, eso mismo pasa en las simulaciones, o sea, el piso no va a existir, sino hacemos un modelo de la interacción entre la partícula y el suelo. Y el aire en este momento, por ejemplo, tampoco existe, porque nosotros hasta este momento no hemos hecho ninguna interacción con el aire. Uno sabe que en la realidad ahí tiene un aire y va a haber un arrastre, pero como no hemos metido fuerzas asociadas, pues el aire no existe. Entonces, realmente esos experimentos que hemos hecho nosotros acá han sido como en el espacio, ¿sí? En el vacío. eh, digamos, interacción absolutamente con absolutamente nada más. Entonces, para poder introducir la interacción con el suelo, pues vamos a hacer un modelo, que es lo que siempre se hace. Vamos a modelar esa interacción con el suelo. Y hay varias maneras de hacerlo. En este caso particular, vamos a concentrarnos en que la partícula se puede deformar un poco, es como un balón o algo así. Porque resulta que si hay otra forma de pensarlo y es que la partícula es muy dura y que el suelo es muy duro. Entonces, cuando la partícula es, vamos a hacer como las dos cosas para que ustedes vean, digamos, cuál sería la diferencia. Vamos a suponer que tenemos dos casos. Una cosa muy dura y una cosa muy blanda. Bueno, no muy blanda, simplemente blanda. Cuando es muy dura, si la partícula es muy dura y el suelo es muy duro, el tiempo de colisión con el suelo ¿es grande o es pequeño comparativamente? ¿Cuál de estos dos casos va a tener el tiempo de colisión más corto con el suelo? ¿El duro o el blando? En su opinión. El duro. El duro, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tenerlo pequeño. Estoy mezclando los idiomas acá. Y aquí tenemos uno que es, digamos, entre comillas, largo, ¿sí? Eso implicaría que si yo quiero hacer una simulación con una partícula dura, yo tendría que tener un delta T muy pequeño. Y entonces uno diría, pues, ¿para qué lo hace? O sea, más bien hágalo con el blando, pues, porque como dura más, pues el tate puede ser más largo. Entonces, es porque estamos tratando de aplicar el mismo modelo en ambos casos, en el que yo si graficara la fuerza en función del tiempo, yo esperaría con el suelo, ¿no? Yo esperaría que esto creciera suavemente y luego bajara, ¿cierto? Hay como que al principio no hay fuerza, cuando empieza a tocar el suelo empieza a haber fuerza, empieza a aumentar hasta que llega a un máximo. Invierte mi velocidad, empiezo a irme hacia arriba y luego pierdo contacto con el suelo y entonces vuelve a ser cero. Entonces, si yo quisiera resolver eso con una partícula muy dura, tendría que hacer un delta T muy pequeño porque esta duración sería muy chiquita, ¿sí? Esa es la duración de colisión, es el tiempo de colisión. Pero si tengo una blanda, pues ese tiempo de colisión va a ser más ancho, entonces el delta T debería ser más grande. Entonces, la pregunta es, ¿será que cuando es dura yo debería mantener este modelo? Y pues claramente no es ventajoso. Entonces, cuando es duro, lo que se hace es asumir, por ejemplo, que la fuerza en función del tiempo es prácticamente una delta, ¿sí? Pues claro, estamos diciendo que
que dura poco, ¿no? Entonces vamos a volverlo casi una delta de Dirac, o una función que es muy angosta y muy alta para los que no conocen eso. Y entonces aquí lo que uno ve es que si uno graficara la velocidad en función del tiempo, entonces digamos que al inicio la componente vertical es negativa, entonces justo antes de la colisión, digamos que esta velocidad la podemos pintar así, y tan pronto ocurre la colisión, pues se invierte, ¿sí? Porque ahora va para arriba. Supongamos que no perdió energía. Si perdiera energía, pues quedaría un poquito más abajo, ¿no? Esta es la componente de la velocidad, digamos en y o lo que sea. Entonces, esta inversión ocurrió inmediatamente. Por lo tanto, digamos, en estos problemas, uno no se concentra tanto en cómo fueron las fuerzas durante la colisión, sino qué pasó antes y qué pasó después. Y ahí, por eso es que uno empieza a aplicar más bien leyes de conservación. Las leyes de conservación, como la del momentum, la ley de conservación de la energía, le dice a uno qué pasó antes y qué pasó después, pero no qué pasó durante. Uno pierde como esa información, no es importante. Entonces aquí es donde uno empieza a mirar más bien cosas como la conservación del momentum, ¿sí? Y si no hay fuerzas externas o si la colisión dura muy poco, bueno, la conservación del momento le dice a uno que esto es igual a la fuerza externa por el delta T de la colisión. Y uno podría entonces decir, ah, como el delta T de la colisión es tan chiquitico, entonces yo podría ignorar eso, pero ojo porque la fuerza externa es un delta, entonces uno tiene que el delta T es chiquitito, pero que la fuerza externa es muy grande. Pero entonces uno puede empezar a aplicar aquí cosas que le dice a uno la fuerza interna, en este caso la fuerza entre piso y suelo, la fuerza externa sería la gravedad, ¿sí? Eso sería lo que uno tendría. Entonces uno puede empezar a aplicar conservación acá y decir simplemente, bueno, cuando chocaron, el nuevo momentum o la nueva velocidad al final es esta. Entonces uno perdió información porque no le interesa de la colisión, pero es otro tipo de aproximación. Y se utiliza muchísimo porque entonces el delta T puede ser mucho más grande porque yo ya no estoy concentrado en resolver la interacción, sino que estoy concentrado es en ver eso pasó y ver el estado final y continuar mi simulación. Y ya está. Entonces eso es lo que se haría si estamos hablando como de cosas muy duras. Y eso se hace, por ejemplo, mucho en los juegos. Se trata de hacer este tipo de simulaciones para no tener que hacer la solución de nuestra dinámica con unos delta T muy pequeños. ¿Sí? Eso es como la primera parte de esta discusión. Ahora bien, creo que hay una preguntita. Dale, Sergio, adelante. Profe, o sea, eso es decir que para los juegos se utiliza bastante C++. Ah, sí, o sea, todos los juegos, o sea, digamos que no es tanto que sé más por esto, lo que acabo de explicar es como la dinámica de las colisiones. Ahora, Ok, esa dinámica de las colisiones es la física, digamos, que está detrás. Si tú quieres que sean muy realistas, entonces tú le tienes que meter los parámetros más realistas y todo lo demás, pero en los juegos se pierde cierto detalle porque en general a la gente no le interesa que sean tan realistas. Ahora, ¿en qué lenguaje lo implementas? Esto lo puedes hacer en cualquier lenguaje, pero tu pregunta es correcta, o sea, tu afirmación. Casi todos los juegos están implementados en C++, porque para que estas vainas sean eficientes y todo eso, eso está implementado en C++. De hecho, yo no sé si ustedes han visto los motores de juegos y esos motores de juegos, a ver si tengo acá. Por ejemplo, ¿alguien conoce motores de juegos típicos para uno poder programar juegos o algo así? ¿Alguien de acá de pronto lo ha hecho alguna vez o lo ha escuchado? ¿Nadie? Pues miren, hay uno, por ejemplo, que es el Unreal Engine. Y Unreal Engine es one of the most powerful engines, no sé qué, para crear. Entonces, miren, aquí pues obviamente hay mucha cosa detrás. Ahí hay física para todo, para que cuando caiga este jugador se estrelle, la interacción con el aire, por ejemplo. Miren la ropa. Si ven que la ropa reacciona con la dirección del movimiento y eso se levanta es por arrastre con el aire. Ese tipo de cosas. Esas roquitas que caen y muchas vainas más. Por ejemplo, la iluminación. ¿Dónde están las fuentes de luz? La rotación, ¿sí? Esta difracción y todo eso está hecho en C++, ¿sí? Todo eso está hecho en C++, un C++ más avanzado de lo que nosotros hemos visto actualmente, pero pues que en la parte básica pues hace puros cálculos vectoriales, matrices para hacer estas rotaciones, ¿sí? Para saber en dónde está apuntando la cámara y entonces yo hacia dónde tendría que estar mirando y hacia dónde no ir y ese tipo de cosas. Entonces sí, Unreal y todos los demás están hechos en eso. Obviamente hay unos motorcitos más simplificados que por ejemplo en Python como Pygame, ¿sí?
Pero Pygame no es para hacer juegos así como lo que exige Unreal, como cuando ustedes quieren cosas fotorrealísticas y ese tipo de juegos, pues es para cosas muchísimo más sencillitas, ¿sí? Entonces, y ahí detrás hay mucho, mucho, mucho trabajo, pues para que eso sea muy eficiente. Entonces, sí, todo eso está hecho en C++ y la dinámica de esos cuerpos se puede cambiar. Incluso, yo no sé si ustedes algunas veces han visto, han utilizado Blender. Blender es también es un programa muy potente open source para hacer animaciones y se puede utilizar para hacer películas y se ha usado para hacer películas animadas y demás. Pero Blender pues tiene también un motor físico en donde uno puede ponerle, y yo lo utilizo por ejemplo cuando he enseñado los propios de física mecánica. Yo utilizo Blender para que los estudiantes, utilizando ese motor físico, no se tengan que poner a programar, sino que empiecen a hacer características ahí, poner un plano y hacerlo rebotar la partícula con diferentes coeficientes de restitución y cosas de esas, y entonces puedan como interactuar y ver los efectos realmente. De decir, es que yo tengo una partícula con un coeficiente de restitución muy alto, muy bajo, entonces cuánta energía pierde y todo ese tipo de situaciones. Entonces, sí, todo eso está hecho para que sea muy rápido y para que sea rápido definitivamente lo hacen en lenguajes como C++. Y cuando ya la cosa es muy impresionante, entonces también lo optimizan y demás y pues al final son un montón de librerías que se pueden exponer a interfaces más altas de Python, pero en el fondo todo eso es C++. ¿Listo? Sergio, Dale, gracias por la profe, pregunta. muchas gracias. Entonces, volviendo acá, entonces tenemos la otra opción que es cuando uno sí está interesado, por ejemplo, en cómo son las fuerzas. Y también porque es un poquito más fácil, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer la parte de considerar como los cuerpos blandos, suaves, porque es fácil de implementar, y eso es lo que estoy buscando acá, un ejemplo fácil. La otra no es que sea difícil, pero pues es un poco más enredada para que la gente lo entienda. Es más fácil y tenemos información. Ahora bien, eso no solamente es porque es fácil. Cuando uno tiene información de las fuerzas, uno tiene más ventajas, porque a veces la clave está en esa interacción. Digamos, si yo lo que quiero ver es cómo se deforman los cuerpos, cómo depende la respuesta de la interacción de ese sistema con las propiedades elásticas, viscoelásticas, plásticas de mi sistema, cómo se, por ejemplo, se interactúa se propaga, por ejemplo, calor, bueno, energía térmica en el contacto de dos partículas o electricidad, porque los electrodos en una batería de masa esa vaina no es continua. O sea, cuando uno miras en un microscopio, pues uno tiene un montón de puntos que están en contacto con puntos. Entonces, si uno quiere ver todo eso que depende como de la forma y de los contactos, pues uno no puede asumir que el contacto vale cero y en tiempo cero, sino uno tiene que asumir un contacto con cierta área y que depende de ciertas propiedades. Y entonces uno puede ver propagación de ondas y de sonido y un montón de cosas más. Entonces, no solamente es porque sea fácil, sino porque también tiene sus aplicaciones. Pero el costo de tener toda esa información es que mi delta T va a ser mucho más chiquito y entonces van a ser más lentas. Entonces, en este caso, yo tengo que la fuerza, pues voy a coger esto, es así, ¿sí? Ya no es una delta. Y entonces, si yo grafico mi velocidad en función del tiempo, entonces mi velocidad viene así y suavemente hace así, ¿sí? Entonces yo tengo resolución de qué está pasando. Y por lo tanto, aquí el secreto es cuáles son esas fuerzas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ahorita al inicio, como hablar un poco ese modelo. Miren que no hemos hecho nada de programación, ¿sí? Estamos hablando primero, tenemos que escoger cómo vamos a modelar la realidad para que exista el piso. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Y entonces ahora pues nos vamos a quedar con la parte blanda. Y por lo tanto, tenemos que decir cómo es la fuerza con el suelo. Y para eso, entonces ahora sí que escogimos como nuestra aproximación de la realidad, pues vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo lo que voy a hacer es pintar, digamos aquí el suelo, y voy a hacer ahora mi pelotica que está tocando el suelo. Voy a borrar acá un momentico estas partes de aquí, como para poner unas características. Y claro, ustedes dirán, o sea, si ustedes se imaginan cuando rebotan una pelota en el suelo, pues la pelota de baloncesto no atraviesa el suelo, ¿cierto? Como yo estoy mostrando ahí, sino que se deforma. Pero es que modelar esa deformación es muy fregado, ¿sí? Realmente es muy complicado. Entonces, vamos a hacer lo que hacen los científicos, que es inventarse un modelo sencillo de lo que pasa y van a hacer el experimento computacional real, computacional calibrado con real, lo que sea,
y verifican qué tan bueno es el modelo. Y si el modelo se aleja mucho de la realidad, pues entonces mejoran el modelo. Eso es el método científico. Y vamos metiéndole datos. Entonces, por ahora empezamos con un modelo sencillo que trate de capturar lo más esencial y luego vamos viendo qué más cosas necesitamos. Entonces, esta partícula, digamos que aquí estamos representando cuando ya está en contacto con el suelo. Y esta partícula, pues vamos a poner también como un sistema de coordenadas acá, por lo menos aquí lo vamos a llamar Y o Z. Si le pongo Y, estaremos más o menos implícitamente asumiendo que por aquí iría X, aunque lo vamos a hacer ahora solamente en una dimensión, o sea, X es constante y está variando Y. Y pues entonces, de acuerdo a esto, saliendo de la hoja estaría nuestro eje Z, ¿sí? ¿Listo? Eso es, digamos, eso es una convención. Y si cuando uno hace estos programas uno tiene que tener clara esa convención. Entonces, respecto a ese sistema de coordenadas, esta partícula en este punto dado, pues tiene obviamente un centro, más o menos acá, y entonces tiene una altura. Y a esa altura la vamos a llamar RY. Y esta partícula además tiene un radio. Lo vamos a llamar R. Entonces, lo que vamos a asumir en este problema es que esta partícula va a sentir una fuerza que obviamente en este caso va a ir hacia arriba, una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza es una fuerza que la vamos a escribir de la forma más sencilla posible, que va a ser simplemente una constante K por una distancia de interpenetración, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que estamos diciendo es, si la partícula como que se deforma muy poquito, pues la fuerza es poquita. Si la partícula se está deformando mucho, o sea, está como interpenetrando nuestro modelo, el suelo mucho, pero realmente es que se deforma mucho, pues la fuerza es más grande. Y eso es lo que estamos diciendo. Y si la ponemos bien, entonces la fuerza en Y sería más, escribirlo bien, más K por delta. O sea, iría en la dirección vertical hacia arriba, porque el suelo la está tratando de empujar hacia arriba. Esta es la fuerza que siente la pelota debido al suelo. Ese K, pues es una constante elástica, pero en el fondo va a ser una función del módulo de Young de los dos cuerpos, por ejemplo. Y este delta, pues es este mismo delta que tenemos aquí abajo. Entonces ahora yo les quiero preguntar, traten de mirar ustedes ahí. ¿Hay alguna manera de calcular delta para estas variables? Digamos, asumiendo que el centro de la partícula está en RY de altura, 0.5 metros o lo que sea, y que el radio está ahí también dibujado, 0.01 o lo que sea. Ustedes podrán calcular delta a partir de esa geometría. Piénsenlo un poquito, por favor, y me cuenten.
Bueno, ahí les di harto tiempo porque estaba pasándome a otro sitio un poco menos ruidoso. ¿Alguien lo pensó? ¿Lo logró? ¿Alguna propuesta? Unity, Unreal Engine, sí, esos son los que están hechos en C++. Ajá. Bueno, parece que no. Entonces, digamos que de acá ustedes se podrían fijar, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Pero una opción es como decir, digamos, esta distancia que empieza acá y que va hasta acá, ¿sí? Esa distancia yo la puedo escribir como RY, que en este caso positivo, más delta, pero esa distancia también la puedo escribir pues como el radio. Entonces, de acá yo puedo despejar que delta. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me confirman? Sí, señor profe, se escucha. Gracias. Entonces, de aquí uno puede sacar que delta es igual al radio menos RY. Pero claro, hay que tener cuidado, ¿no? Este delta acá es positivo, ¿sí? Porque está interpenetrando la partícula. Entonces, el radio es más grande que la altura. Pero ¿qué pasa si la partícula no está interpenetrando el piso? Entonces la altura es más grande que R y ahí delta sería negativo. Entonces esta sería la forma de calcular delta para este caso particular, pero esta fuerza solamente funciona cuando ese delta, como lo acabamos de definir, sea mayor que cero. Entonces esto tiene la ventaja, por lo tanto, que nuestra función va a crecer gradualmente en potencia, pues porque delta empieza casi en cero y va aumentando gradualmente, ¿sí? Pero además tenemos que tener cuidado, pues que primero hay que calcular el delta para luego ver si existe o no existe fuerza en ese eje vertical. Y ese será nuestro primer modelo. Ahora, claramente, si K es muy grande, pues la fuerza va a ser muy grande y por lo tanto estaremos modelando cosas muy duras. Y eso implicaría entonces que el delta T de nuestro programa debería ser muy pequeño, ¿sí? Si K es más pequeño, estamos simulando cosas más suaves, la colisión dura menos y entonces dura más, perdón, y entonces el delta T puede ser más grande. Entonces todo eso está relacionado ahí, ¿sí? Pero por ahora lo que vamos a hacer es introducir esos parámetros como arbitrariamente y pues vamos a ver si la partícula rebota. Empecemos por ahí, ¿sí? Vamos a ver si realmente la partícula va a rebotar. Yo aprovecho para contarles a ustedes que en este tipo de simulaciones a veces es muy útil visualizar porque a veces uno puede cometer errores y entonces no solamente hay que quedarse, por ejemplo, con los test de conservación de energía, porque si ustedes cometen algún error y nunca aplican esta fuerza, pues la partícula está en caída libre y en la caída libre a ustedes se les va a conservar la energía casi exactamente, porque ahí realmente no se está haciendo nada. Recuerden que Euler funcionaba muy bien ahí. Entonces siempre hay que tratar de ver más cosas, o sea, no quedarse solamente con eso, sino ver posición en función del tiempo o incluso visualizar el sistema, verlo. Y eso quiere decir animar la cosa, ver un video del problema. Y eso pues también le ayuda a uno a entender mucho más de qué está pasando con esa dinámica. Pues no tanto como llegar allá a un Real Engine o algo así, pero sí cosas mucho más sencillas. Entonces esto es lo que vamos a implementar ahorita, ¿sí? Vamos a adaptar lo que teníamos, yo ya lo tengo acá, lo del oscilador, vamos a adaptarlo a este nuevo problema y vamos a ver cómo nos va. ¿Tiene alguna duda o pregunta hasta este punto? Que no hay preguntas. Ninguna, bueno, listo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a dejar aquí a un ladito esta parte. Voy a cerrar acá, que no esté ahí peleando. Eh, y vamos a ir a nuestra consola. Yo aquí tengo un directorio que ya se los voy a compartir. Pues está en el repositorio, entonces ahorita lo subo. Donde tengo copiado nuestro od.h, que es donde tenemos nuestra solución de no ejecuta, y donde tengo el main particle bouncing RK4. Entonces yo lo que hice fue copiar el oscilador a este archivo. Aquí lo tengo abierto. Por favor, me confírmenme si están viendo bien en ese tamaño de fuente. Sí, señor. Listo. Gracias. Y entonces aquí se está, este es el del oscilador, ¿sí? Aquí está como un parámetro omega, que era el que decíamos que era la frecuencia, el rad sobre segundo. Y tenemos nuestra función derivadas y no sé qué cosas. Entonces, a ver,
chicos, aquí lo que hay que empezar a pensar es de cuál es la ecuación diferencial que yo estoy cumpliendo, ¿cierto? Por lo tanto, cuánto es el sistema que yo necesito para representar acá mi cuerpo, etcétera. Y yo creo que teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer, entonces pues empecemos por ahí. Vamos a suponer, yo no sé si empecemos por ahí por ahora. Mm, Vamos a suponer que solamente vamos a verificar la cosa lineal, ¿sí? Entonces vamos a movernos solamente en el eje Y por ahora. ¿Cuál es la ecuación diferencial que representa el movimiento ahora de nuestro sistema? Para que ustedes lo vean más claro, empecemos por la segunda ley de Newton. Entonces hagamos una sumatoria de fuerzas de nuestro sistema. Nosotros tendríamos para este sistema en particular sumatoria de fuerzas en el eje vertical, entonces vamos a decir en Y, sería igual a la masa por la aceleración en Y, que eso sería la masa por la derivada de la velocidad en Y respecto al tiempo, o también la masa por la segunda derivada de Y respecto al tiempo, ¿sí? Y ahora, ¿qué fuerzas tendremos en cualquier momento? Pues entonces las fuerzas que vamos a tener en cualquier momento serían menos mg, que se va en dirección y negativa, más k por delta, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta vaina solamente funciona cuando delta es mayor que cero, mientras que la otra pues funciona siempre. Esto es igual a m por derivada cuadrado de y con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, como estamos en una sola dimensión, en este caso, por lo tanto tendríamos una ecuación de segundo orden, entonces nos tiene que salir dos ecuaciones de primer orden. Y pues aquí ustedes lo que harían, pues lo típico sería introducir la primera derivada, ¿cierto? Entonces velocidad en y igual a dy de t. Y entonces tendríamos lo siguiente. Precisamente, velocidad en y es igual a dy de t. Y la otra sería derivada de b en y respecto al tiempo. Entonces miren que voy a dividir por la masa todas estas ecuaciones. Me va a quedar igual a k sobre m por delta menos g. Y este es nuestro sistema de derivadas. ¿Listo? Ese es nuestro sistema de derivadas. Y eso es entonces lo que vamos a resolver. De nuevo, ojo, ese delta se tiene que calcular antes para poder saber si existe o no existe esta fuerza. Entonces, en este momento, el estado de nuestro sistema tenía dos dimensiones. Nuestro estado va a ser pues simplemente y dy, ¿sí? Va a tener dos dimensiones. Y eso quiere decir, por lo tanto, vamos a poner esto así un poquito pequeño. Le pongo esto es un tricito más pequeño acá y es un tricito más grande. Entonces, sí, efectivamente nos sirve tener y b sub y, ¿listo? Tenemos solamente dos dimensiones. Ahora le vamos a poner las condiciones iniciales. Entonces esto será como una altura. Le vamos a poner una altura, dejémosla ahí en 0,23. Bueno, pongámoslo en 1,23, eso es 1,23 metros, eso es altico. Y una velocidad inicial igual a cero, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es una integración. Entonces esto es tiempo final. Aquí aparecieron un montón de parámetros. En este momento nosotros vamos a meterle valores arbitrarios. Vamos a ponerle 2,34 segundos en pasos de 0,01. ¿Listo? Pero todavía nos faltan muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que dominan este problema? Entonces tenemos un parámetro global, digamos, que sería g. Esta es la norma de esa aceleración de la gravedad, que sería 9,81. Cons double la masa. Vamos a ponerle la masa igual a 1, no, 0,765 kilogramos. ¿Listo? Esa va a ser la masa de nuestro sistema. ¿Qué más parámetros ven ustedes que tenemos que poner ahí en el problema? ¿O con esto ya es suficiente? Miren las ecuaciones. ¿Ningún otro? ¿Ya con eso es suficiente? Miren las ecuaciones diferenciales. ¿Qué más hay ahí?
La constante, la Muy de bien, compresión. muy bien, la constante esa. Y en este momento, como no estamos basándonos en nada físico, pues le vamos a poner un valor completamente arbitrario, le vamos a poner 0.765, ¿sí? Normalmente, ahorita le vamos a poner, ay, mire, le puse la misma. Normalmente es bueno ponerle cero para verificar que tenemos caída libre y luego lo activamos, pero vamos a ir por pasos. ¿Qué unidades tiene esto? Sabemos que la fuerza Profe, una está... pregunta. Dale. En este caso, ese coeficiente de compresión va a depender del material, ¿cierto? Sí, O sea, es lo mismo que como un resorte. sí. Y Ah, ok. depende de los dos materiales, porque digamos que si es duro el suelo y es dura la pelota, ese K va a ser pequeño, pero si es duro el suelo y blanda la pelota, ese K es diferente, ¿cierto? Sí, claro. Entonces cuando tú empiezas a modelar específicamente esa interacción, entonces ahí hay que hacer un modelo más elaborado con esto, con los módulos de Young, y entonces uno empieza a tener como un K equivalente. Entonces uno puede pensar, no, el K equivalente va a ser el promedio de los dos Ks, o el promedio de los dos módulos de Young y cosas así. Digamos que ahí detrás ya es como hacer más detallado tu modelo, pero sí, va a depender de los materiales. Entonces, ahorita miramos si esto es suficiente o es muy duro o es muy blandito, ¿listo? Vale, profe. Pero bien, ahí está el punto, muy bien. O sea, si tú quieres hacer algo más específico, más realista, Gracias. ahí es donde metes la mano. Listo, está el K. Entonces, aquí ya está en el main todo bien. Nos falta venir aquí a las derivadas. Entonces, de nuevo, recordemos que el estado de nuestro sistema, la primera, esto es la derivada de la primera componente, o sea, la derivada de Y, que sería la velocidad, que es la segunda componente. Y acá, la derivada de la segunda componente, entonces tendríamos que escribir, en esta derivada de la segunda componente tendríamos que escribir, este man ya me lo está colocando, menos G más K, pero está mal hecho. Bueno, vamos a ponerlo así, más K sobre M, para asegurarnos de tener todo bien escrito, por, y aquí le vamos a poner delta. Pero en ese delta no sabemos quién es delta, ¿cierto? Entonces tenemos que calcularlo primero. Double delta igual a cero. Todavía no. Incluso lo que tenemos que hacer es double delta es igual a qué. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que delta era, ¿dónde está delta? Acá. El radio, que lo vamos a definir como otra constante, menos la posición que es S de cero, ¿cierto? Entonces tenemos que poner otra constante que es el radio. Esta forma que estamos poniendo las constantes no es la mejor. Ahí deberíamos hacer, pero es que todavía no sabemos una herramienta que es la que vamos a aprender hoy precisamente. Y en el radio pongámosle que tiene un radio de 0. Digamos 12 centímetros, sería 0.12, ¿sí? Centímetros. Perdón, metros. Entonces esto sería tan tan tan. Y ojo, inicialmente, o sea, lo que hay que hacer es lo siguiente. Lo que yo haría sería lo siguiente. Sería ds de t igual a menos g. ¿Sí? Lo inicializo ahí. Calculo delta. Y si delta es mayor que cero, entonces en ese caso le sumamos, más igual, le sumamos esta fuerza. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si delta es menor que cero, no está en contacto. Entonces no deberíamos sumarle esta fuerza contra el suelo. Si delta es mayor que cero, si está en contacto, entonces le sumamos la fuerza. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿O hay alguna duda ahí? Listo. Bueno.
Entonces lo último que nos queda es esta función write, que como la teníamos la clase pasada, podíamos escribir un archivo, aunque este está con el append, que recuerden que hay que tener cuidados. Voy a dejar que me imprima la pantalla y voy a redireccionar la salida. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, ¿no? También enviarle un vector para que vaya guardando las posiciones de todo el tiempo, cosas de ese estilo. Bueno, entonces aquí está imprimiendo esto y ya está. Eso es todo. Al final es una bobada, ¿cierto? Miren, lo único que sí me fue cambiar esta fuerza, ponerle esta cosa, pero pues todo viene desde un modelo en donde estamos asumiendo bastantes cosas. Entonces, eso ayuda a que entendiéramos y cuando uno entiende pues, digamos, la idea del modelo, pues ya es más fácil de implementarlo. Vamos a ver si esto nos funciona. Vamos a compilar, ¿qué más? Main particle bouncing, no sé qué cosas. ¡Tin! Compiló. Eso no quiere decir que esté correcto, ¿cierto? Ahora vamos a ejecutarlo. Ahí votó algo. Miremos, él está poniendo aquí la posición y aquí está poniendo la velocidad. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Ven algo raro solamente de ahí? Algo que no les parezca natural. Ya subamos. Miren que la posición se está volviendo muy negativa, ¿cierto? Miren que acá tenemos algo raro. Miren, a ver, empieza en 1.23 y velocidad 0. Listo, entonces va bajando. Perfecto, esto es caída libre. Entonces va bajando, va bajando, va bajando. Su velocidad va aumentando. Listo. Se va acercando. Y aquí, miren, aquí entró, por acá en esta zona entró en contacto con el suelo. Por acá. Entró en contacto con el suelo. Pero ustedes qué están viendo, si estará rebotando o no? Miren, y siguió disminuyendo, 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 y su altura sigue disminuyendo. ¿Qué podrá estar pasando? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí está interactuando con el suelo o que no? A ver, levante la mano, ¿quién cree que sí está interactuando con el suelo? Levante la mano. Vamos a hacer ahorita una gráfica para ver si se observan los datos eso. ¿Quién cree que sí está interactuando con el suelo? Que está bien. Nadie, listo. Profe, qué pena, podemos ver los datos otra vez. Sí, dale, ahí está, mira. Cuando su posición se va acercando a cero, es cuando debería interactuar, ¿cierto? Por acá. Pero siguió y siguió y siguió y siguió y siguió como si hubiera atravesado el suelo. ¿Sí ves que la posición sigue siendo cada vez más negativa? Entonces, ¿qué dices? Yo aquí lo redireccioné y lo vamos a pintar. Entonces, plot datos.txt usando la 1 y la 2. Esta es la posición en Y en función del tiempo, con líneas y puntos. Eso parece una caída libre, como si el suelo no existiera, ¿sí o no? Vamos a aumentarle un poquito el grosor. Mire, ahí está. Podríamos hacer una regresión y demás, pero en este momento estamos solo explorando a ver cómo dio. Entonces, esta es la posición en función del tiempo. Entonces, efectivamente, estamos viendo que está cayendo casi como una parábola. Y ahora pintemos la velocidad. ¿Ustedes qué dicen? Ahí, a partir de eso, esa velocidad se ve recta. O sea, si fuera caída libre, recuerden que caída libre el movimiento es uniformemente acelerado y la velocidad pues debería ser como una línea recta completamente. Ustedes así viendo esto, ¿qué dicen? ¿Eso sí es una línea recta o no? Solo a ojo. No, No, señor. No, ¿cierto? Parece que hubiera, o sea, acá sí se ve como una línea recta, pero más adelante parece que pasa algo. Entonces, sí hay algo en la dinámica, pero ¿qué podrá hacer? A ver, denme hipótesis, denme ideas, ¿qué podrá ser lo que está pasando? O sea, ¿por qué no se ve que rebota? ¿Qué estará pasando? ¿Qué creen ustedes? Ideas, ideas. Tal vez el signo de la fuerza. El signo de la fuerza puede ser. Y eso es una buena idea, vengan, vamos a pensar en esa hipótesis. Si es el signo de la fuerza, entonces vamos a mirar, si la fuerza es mayor que cero, quiero que me pensemos una cosa, y si la fuerza es menor que cero, la estamos embarrando, ¿qué pasaría? Entonces miren, si la fuerza fuera negativa,
porque está mal. Más bien, si la fuerza fuera positiva, o sea, si siempre apuntara hacia arriba, ¿ustedes qué esperarían que le pasara a la velocidad? ¿Que disminuya o que aumente? Entonces la partícula va cayendo, va cayendo, va cayendo, pum, rebota en el suelo y luego se supone que tiene que rebotar, o sea que tiene que invertir su velocidad. Entonces si digamos la fuerza está bien hecha, apuntando hacia arriba, ¿ustedes qué esperarían? ¿Que la velocidad fuera de menos a más o fuera de más a menos? En signo. Menos es hacia abajo, más es hacia arriba. Es que cuando el rebote vaya de menos a más. De menos a más, ¿cierto? Esto es lo que uno espera. Si estuviera la fuerza mal escrita y estuviera, digamos, siempre apuntando hacia abajo, uno la tendría negativa y esa tendería a ser negativa más grande, ¿sí o no? Porque va hacia abajo y cuando empieza a rebotar, la fuerza la puse mal y la jala aún más hacia abajo, porque la fuerza va hacia abajo. Entonces, si yo tengo velocidad hacia abajo y la fuerza va hacia abajo, pues tengo una aceleración en la misma dirección de la velocidad, entonces tendría que ser cada vez más negativa y más grande. De esto que ustedes ven acá, ¿cuál de las dos será que se está cumpliendo? ¿Está cada vez más grande la componente de la velocidad o pareciera ponerse cada vez un poquito más pequeña? Simplemente la estamos viendo en una ventana muy chiquita. ¿Qué harían ustedes aquí para verificar? Está cada vez más pequeña, ¿no? Sí, a mí me parece que está como disminuyendo. O sea, yo esperaría que si, digamos, si fuera el primer caso, ¿cuál figura yo esperaría obtener? Yo esperaría obtener una cosa así, cada vez más pequeña, si estamos en negativo, sí, y después se empieza a volver como positiva, ¿cierto? Pero si estuviera el otro caso, entonces va haciendo así y después se vuelve cada vez más negativa, más negativa, más negativa. Entonces, más o menos estamos viendo como el primer caso. Pero la cosa es que de pronto es que lo estamos viendo en un intervalo de tiempo muy pequeño. Y hay dos maneras, dos parámetros, uno por aparte del otro, que podríamos tocar para ver esto mejor. ¿Cuál tocarían ustedes? Básicamente es, como estoy diciendo que el tiempo es muy pequeño, podríamos aumentar el tiempo para mirar esto. Esa es una de las cosas que podríamos hacer. ¿O qué otra cosa podríamos hacer? Es que yo quiero que ustedes traten de pensar es cuál es el impacto de cambiar ciertos parámetros, no cambiarlos al azar, sino con un objetivo. Entonces, ¿qué harían? ¿Cuál parámetro cambiarían para tratar de ver mejor esta dinámica? Claramente estamos viendo muy poco tiempo. Aparte del tiempo, ¿se les ocurre algún otro que podríamos cambiar para ver mejor esto? A ver si de pronto en el chat escribieron algo. No, nada. Tal vez disminuir la posición inicial para que así pues no vaya con tanta velocidad cuando choque con el suelo. Buena idea. Sí, eso es una buena idea. Entonces, para de pronto verlo. Eso es un tercer parámetro, muy bien. Lo que yo estaba pensando también era en el K. Tal vez el K es muy blandito. Estamos chocando espumas. Entonces se está demorando mucho en rebotar, ¿sí? Entonces podríamos aumentar este K. Pero tu idea es buena también porque implica, si yo aumento el K, de pronto el delta T no me sirve. En cambio la tuya es disminuyamos las velocidades características. Vamos a intentarla. Entonces voy a poner aquí, pongámosle una bien pequeñita, pero pues que sea un poco más grande que el radio. Entonces le vamos a poner 0.300. ¿Listo? El diámetro de nuestra partícula es 0.24. Entonces aquí efectivamente está un poquito más alta, pero está más pequeño. Vamos a ver ahora sí. Aquí me va a salir. Voy a borrar estos datos. Me toca borrarlos acá porque este man no me deja sobreescribirlos. Compilo, corro, grafico y me dio casi lo mismo, ¿no?
Pero miremos si sí está bien. Vamos a ver si sí salió de esta altura que le dijimos. ¿Qué tal esté mal especificada la altura de parte mía? No, pero mira, sí está a 0.3. Entonces sí podría ser eso, podría ser útil, pero todavía nos falta. ¿Sí? Todavía nos falta. Entonces definitivamente nos falta es como tiempo también. O dureza. Entonces vamos a dejarlo con esta altura. Es una buena idea disminuir las velocidades características ahí cuando llegan, para que no llegue tan duro al suelo. Y vamos a ponerle aquí más tiempo. Vamos a poner 8.34. ¿Listo? Vamos a poner 8.34. Como nuestro código todo lo lee desde la fuente, pues entonces nos toca compilar y correr y compilar y correr. Si fuéramos más organizados, todos estos parámetros se leerían desde un archivo. Entonces cambiamos el archivo, pero pues por ahora por sencillez lo hacemos así. Compilamos, corremos. Ah, este man no me deja. Corremos. Graficamos. Entonces vamos a graficar la posición en función del tiempo. Uy, miren esa posición. Observen que la posición empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y llegó como hasta -120 y por ahí parece que está empezando a subir. Miremos la velocidad. La velocidad efectivamente se está invirtiendo. O sea que lo que está pasando probablemente es que este rebote pues está sucediendo, pero necesitamos mucho más tiempo. Entonces vamos a poner más tiempo para poderlo ver completo. Vuelvo a compilar, vuelvo a correr, vuelvo a visualizar, posición en función del tiempo. Entonces observen que aquí pareciera que tenemos un rebote y está llegando hacia el otro rebote. Espérense un momentico, voy a hacer acá algo. No me deja esta vaina. Quería hacerle un zoom acá. Simplemente para que veamos que aproximadamente está llegando como a la misma altura que era 0.3. Vamos a ver. No sé qué le pasó. Vamos a pintar ahora la velocidad. Y efectivamente miren que la velocidad era negativa. Llegó hasta una velocidad de -25 y luego empezó a subir. Se volvió positiva. O sea, aquí empezó a ser positiva, positiva, positiva. Ya en un momento de estos perdió como el contacto con el suelo. Entonces la gravedad la está jalando hacia abajo. Entonces vuelve a bajar. Entonces en esta zona, por acá, entonces esta zona es como caída libre. Y luego empieza a rebotar. Vamos a pintar las dos. Si ustedes quieren ver. Podemos pintar las dos, pero miren, en toda esta zona que está con posición negativa, toda esta zona es una zona de contacto con el suelo, ¿sí? Entonces yo lo que estoy viendo es que ese K es muy pequeño. O sea, eso está como rebotando como en una espuma muy, muy, muy suave. Entonces entra mucha distancia y rebota. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aumentar este K. Lo voy a aumentar bastante, lo voy a poner aquí un 10. Vamos a ver si este 0.01 en el tiempo sirve o si nos toca hacerlo más pequeño. ¿Sí? Con esto de haberlo aumentado tanto, lo aumenté casi 100 veces, estoy tratando de que no rebote tanto, que no se demore tanto en el rebote. Pero eso implica entonces que hay que tener cuidado con el delta t. Vamos a borrar los datos, vamos a volver a compilar, vamos a volver a correr y vamos a graficar. Miren, ahora sí ya tenemos como más rebotes. Como ahora dura menos rebotando, porque ahora es más duro el material efectivo, digamos, de la partícula o del suelo o de las dos. Entonces se demoran menos, ¿sí ven? Se ve bastante bien y si esto me deja, si yo miro acá, pues yo no sé ustedes, pero yo diría que las alturas son más o menos constantes, ¿cierto? Más o menos está volviendo como al mismo punto. Y eso es lo que uno espera en esta colisión, pues porque no tenemos disipaciones, no tenemos disipación de energía. Entonces ahora pintemos la velocidad. Miren, ahora se ve mucho mejor. La velocidad también negativa, positiva, pero de forma suave. Podemos pintarlos incluso los dos. Y aquí voy a hacerle un zoom a una partecita. Entonces uno podría como, vamos a poner una grilla
Voy a ver si puedo agrandar esto un poquito más. ¿Sí? Y entonces uno puede decir que la posición que es la morada, cuando estamos, digamos, aquí por debajo, voy a hacer aquí una regla. Cuando estamos aquí por debajo hay contacto con el suelo. Cuando estamos aquí por encima, realmente es un poco más arriba, es con el diámetro, ¿no? Pongámoslo por acá. Cuando pasa de esto, de esta línea negra, estamos en contacto con el suelo. Entonces observen que eso quiere decir que esta primera zona, esta primera parte es caída libre, como hasta acá. Esto es caída libre, luego empezó en contacto con el suelo, entonces aquí es donde empieza a hacer la fuerza hacia arriba al suelo. Y hasta que la posición acá cruza, toda esta parte que tenemos acá es con el suelo. Y ahí, entonces a ver si será que lo puedo subir, sí. Y acá cuando sale la partícula, pues entonces es cuando nuestra velocidad debido a la fuerza de gravitación también disminuye y vuelve a caer y vuelve a entrar. Y pues ahí tenemos nuestra dinámica. Entonces, pues por conservación, digamos, de la energía, nosotros vemos que como que sí está llegando a la misma altura, eso es bueno. Y también podemos ver que la velocidad básicamente está oscilando entre los mismos valores, ¿cierto? Entonces rebota y siempre obtiene la misma velocidad de entrada y de salida porque esa fuerza es conservativa. Entonces pareciera estar bien nuestra dinámica. Y lo último que haríamos sería de pronto graficar la energía mecánica. Y esto lo puedo hacer yo acá de una forma un poco interesante. Yo podría decirle esto que me grafique en el eje. Ah, no, perdón. Vamos a graficar la posición contra la velocidad. Aquí está. Y pues como podemos ver, pues más o menos se ve como una parábola, perdón, una elipse, como veíamos la clase pasada. Simplemente hay que tener cuidado porque aquí hay otra fuerza que actúa con el suelo. Entonces esta elipse, aunque se ve como una elipse, esta elipse realmente está un poco más achatada en los bordes, porque cuando la velocidad es pequeña, pues ella está metida dentro del suelo. Entonces todo se ve bien. Miremos el código entonces al final qué fue lo que hicimos. Lamentamos esto un poquito más para que rebotara, la colisión durara menos tiempo. Tenemos solamente movimiento en el eje vertical, y v sub y, y tenemos este tiempo. ¿Sí? Y entonces lo logramos, lo logramos. Logramos hacer un modelo de una partícula que rebota. Ya no se ve tan difícil. Aquí está nuestra partícula rebotando. Pareciera que funciona bastante bien. Entonces ahora vamos a hacer el primer cambio, que es que yo se los voy a enviar a ustedes para que ustedes lo puedan tener y idealmente lo corran. Listo, ya se los envié. Y ahora lo que yo quiero hacer es no tener solamente el eje vertical, sino quiero tener X, Y y Z. ¿Listo? La fuerza es la misma, todo igual, pero ahora quiero que mi modelo permita manejar una partícula en 3 dimensiones. ¿Sí? Lo que habíamos dicho antes. En este momento solamente tenemos el eje Y, pero quisiéramos también tener el eje X y de pronto el eje Z. Para hacerlo más sencillo, vamos a meter solamente el eje X. ¿Dónde creen ustedes que va a haber un cambio? ¿Cómo se introduciría el eje X acá, en estas ecuaciones? ¿Qué modifico? A ver si de pronto me dan ideas. Yo les pregunto esto no es como por corcharlos o no sé qué, sino porque realmente pues así ustedes pueden entender cómo hacen esas modificaciones para cuando ustedes también tengan que hacerlas. ¿Dónde aparece la X? ¿Cómo así, profe? Ahora yo quiero que mi vector de estado acá también tenga en cuenta la X.
la dimensión X. O sea, ahora yo quiero tener en cuenta no solamente a Y, que es lo que yo estoy haciendo ahorita, sino también X. Por si acaso, digamos, si por ejemplo yo quiero una partícula que rebote así y que llegue aquí a una pared y rebote y se devuelva. Entonces voy a poner una pared acá. Por ejemplo, necesito el eje X. Antes de poner una fuerza con una pared a la derecha y todo ese rollo, quiero simplemente en este mismo problema meter el eje X. ¿Dónde yo meto la X? Entonces ustedes tienen que mirar, o sea, recuerden, a ver, la cosa es así. Mi modelo tiene el X. Si ustedes miran en este modelo que solamente tiene fuerzas hacia arriba, pues no tenemos la coordenada X. ¿Listo? Entonces en el modelo no está la X. Pero yo sí quiero que mi vector de estado tenga la X. Entonces la modificación sería en el vector de estado donde yo tendría ahora X. Y ustedes tienen que decidir si prefieren X, Bx, Y, By. O si quieren más bien X, Y, primero las posiciones y luego las velocidades. Eso no importa, pero es una convención que ustedes tienen que escoger. Está la convención 1 y está la convención 2. Como pueden ver, ahora tenemos 4 componentes. ¿Cuál convención quieren ustedes utilizar en esta clase? ¿La 1 o la 2? A ver, levanten la mano quien quiere la 1. A ver si así le participan. Levante la mano quien quiere la opción 2. Opción 2, listo. A mí me parece mejor la opción 2 porque estamos como agrupando las cosas lógicas, posición y velocidad. Pero pues también vamos a sufrir por otras cositas. Siempre se pierde y se ganan algo. Entonces, nuestra segunda versión, y yo de hecho le voy como a cambiar el nombre. Le voy a cambiar el nombre. A ver, ¿cómo es que es esto? Creo que es control XW. Le voy a poner main particle bouncing RK4 2D. 2D.cpp. ¿Sí? Le voy a poner ese nombre ahora porque lo vamos a volver 2D. Nada de esto cambia, pero acá ahora tenemos que poner un 4. Porque ahora tenemos X, Y, Vx, V sub Y. ¿Listo? Entonces ahora este man es así. Las condiciones iniciales, pilas con los índices. Porque ahora S de 0 es X. Y esta condición inicial es en la altura. Entonces este man sería S de 1. ¿Sí? Y en la velocidad en Y sería S de 3. Ahí es donde empezamos a tener cuidado porque nuestros índices cambiaron. Entonces X, Y, Bx y By. Listo. Y en estas derivadas, aquí estamos escribiendo la derivada. Digamos que tenemos como que pensar en componentes. Entonces aquí podríamos hacer lo siguiente. Súper atravesado ese. ¿Qué nombre? Digamos componente X. Y aquí componente Y. En esta componente de X tendríamos derivada de X en función del tiempo sería V sub X. Y de acuerdo a esta vaina que tenemos sería 0, 1 y 2. Entonces sería S2. Derivada de V sub X respecto al tiempo, como no hay fuerzas en el eje X en este momento, pues eso vale 0. Y acá hay que tener cuidado con los índices. Entonces la derivada de Y en función del tiempo, Y es de índice 1, entonces sería esta, igual a velocidad en Y que sería índice 3. Derivada de la velocidad en Y en función del tiempo es esto. Y si se cumple esta vaina, pero ojo porque aquí ahora estamos pidiendo la altura en el eje Y. Si delta es mayor que 0, entonces la derivada en el eje Y es igual a esto. Entonces, quiero que tengan en cuenta, o sea, en este momento se deberían estar sintiendo un poquito confundidos con los índices y es normal. Y es una de las desventajas de lo que estamos haciendo y por eso es que vamos a aprender otra técnica para facilitar de nuevo todas estas cosas. Entonces, observen lo que está sucediendo.
hemos introducido unas nuevas variables y nos tocó, pues básicamente cambiar la indexación. Puede haber una forma más automática de hacerlo, pero por ahora quiero ser explícito y por eso estamos sufriendo un poquito acá. ¿Qué les parece? ¿Será que hacemos la simulación así? Vamos a ver qué nos da. Ojo porque en la impresión también tendríamos que cambiar algo, ¿no? Acá. Entonces en esta impresión tendríamos que imprimir S de 0 y S de 1, ¿listo? Pero además, eso serían como las posiciones. Voy a hacer lo siguiente, voy a ponerlo así. Aquí T. Y esto serían como las velocidades. S2 y S3 y aquí N. También el vector de estado cambia. Alguien creo que escribió una pregunta. Ah, no. Ah, sí, Andrés Felipe tiene la mano levantada. Adelante. Ah, no, profe, la hice por error. Ah, listo. Entonces, bueno, ya parece que pues hicimos todo este trabajo de actualizar los índices, ¿sí o no? Hicimos ya todo este trabajo de actualizar los índices. Eh, sí, listo. Vamos a compilar y vamos a correr. Vamos a ver qué pasa. Recuerden, yo no he metido fuerzas en el eje X. Entonces, cuando, digamos, yo tengo que recuperar el mismo caso anterior, solo que ahora tenemos más información. Vamos a compilar. Los 2D. Compiló. Vamos a ejecutar. Vamos a pasar a datos 2D. Y vamos a graficar. Tenemos que tener cuidado cuando grafiquemos. Si yo grafico 1 con 2, es el tiempo y la posición en X. ¿Sí lo hice bien? Ah, pero estoy graficando datos, me asusté. Ahí está, la posición en X no cambió. Vamos bien. Si grafico con 3 es en Y, esa está rebotando. Si grafico este otro, esa sería la velocidad en el eje X, esa no debería cambiar, es 0, perfecto. Y si grafico el 5, es la velocidad en el eje Y, está cambiando. Si ustedes quieren ver lo que verían en un experimento, pues grafican X contra Y. Eso es lo que uno ve en el experimento. Uno en el experimento no ve el tiempo, uno en el experimento ve el espacio. Aquí está mal, ¿no? Ah, sí, no, ahí está bien. Porque X no cambia y entonces él está rebotando así sobre una línea en X constante y Y rebotando. Eso es lo que uno ve si uno viera ese experimento, una pelota que está sobre una línea recta, rebote y rebote y rebote. Eso es lo que veríamos. Entonces por eso se ve así. Ok, ¿qué pasaría si ahora lo quisiera hacer 3D? Si ahora yo lo quisiera hacer 3D, que va a estornudar, no los quiero asustar. No, no me salió. Si ahora yo lo quisiera hacer 3D, tendríamos que poner aquí un Z, un B sub Z, ¿sí? Cambiar este estado a 6, etcétera, 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 ¿sí? Y cambiar las indexaciones, ¿cierto? Entonces, ¿les queda claro que poner más dimensiones es complicado o no les queda claro? ¿O quieren que lo hagamos? Díganme ustedes. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Qué pasaría con tres Pues, dimensiones? sí, para hacerlo. Sí, señor. Listo. Entonces, si fuera con tres dimensiones, entonces vamos a cambiar el nombre. Pues para eso está más bien el control de versiones, pero le vamos a cambiar el nombre. Entonces le vamos a poner main, pero ya me cansé de escribir tanto, ¿listo? 3D.cpp. No, esta no es. Lo voy a copiar aquí en la consola. Ah, es que ya me acordé. Control X, W, es que se llama esta vaina. Main 3D.cpp. Listo, ya lo guardé como main 3D.cpp.
Entonces, si fuera para tres dimensiones, tendríamos que poner X, Y, Z, Bx, By, Bz. Este man cambiaría a ser 6. Y ahora nos toca arreglar todos estos índices. Entonces, aquí estamos hablando de condición inicial de altura. Entonces, esto sería el 1, muy bien. Pero este man ya no es el 1. Sería 0, 1, 2, 3 y 4. Listo. Tiempos iguales, no sé qué. Y acá, entonces en el eje X sería el 0, es la posición, pero la velocidad no es esta. 0, 1, 2 es la 3. Y aquí sería la 3. En el eje Y, la posición es la 1, pero la velocidad es 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí es 4. Y aquí es 1. Y aquí es 4. Y faltaría poner lo correspondiente al eje Z. Y ahí sería entonces la 0, 1, 2. 0, 1, 2. Esta sería la 5. Y esta sería la 5. Y acá 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Una locura, ¿no? Eso sería en 3D. Es la misma vaina que hicimos ahorita, ya no vamos a compilar, pero eso sería en 3D. Entonces se las voy a pasar. Listo. Y entonces si ustedes tienen un problema en donde ahora tenga que rebotar con las paredes a la derecha o a la izquierda, pues modificarían la función de fuerzas en el eje X. Si tienen ahora profundidad, o sea, sale de la hoja o entra a la hoja la dinámica, pues ahora tendrían que hacer fuerzas en el eje Z. Y ya está. Entonces en principio no fue tan difícil. Pero imagínense ahora, quiero que se imaginen el problema. Imagínense ahora que yo no solamente quiero tener una partícula que rebota, sino que mi problema ahora es que yo quiero simular un gas. Y el gas lo voy a asumir como un sistema compuesto de muchas partículas que rebotan, por ejemplo, de radios diferentes, ¿sí? Y como soy tan perezoso, ah, tengo que ser más cuidadoso de no tocarlo de afuera. Voy a pegar aquí varias veces esto. Entonces tenemos muchas moléculas. Algunas están ahí en contacto en esa foto, otras no. ¿Listo? Y queremos hacer esto. Entonces digamos que tenemos 20 moléculas o 20 pelotas. No importa. Entonces ya vimos que cada pelota nos contribuye con 6 componentes de su estado, ¿cierto? X, Bx, Y, By, Z, Bz. Entonces, ¿cuántas componentes tendríamos que tener ahora para representar el estado? Si tenemos 20 peloticas nomás. Esto sí lo pueden hacer ustedes. 20 pelotas, cada una tiene 6. ¿En ¿Cuántos en cuántas total sería? dimensiones es? Señor, ¿En cuántas dimensiones es? en tres dimensiones. O sea, cada una da 6, 6 6, sí, 6, porque son 6, 3 para la posición, 3 para la velocidad. Estamos en tres dimensiones. Entonces, cada pelota contribuye con 6. Y si tienes 20, pues te va a dar 120 componentes, ¿sí o no? Sí, señor. O sea, en general, si tenemos n pelotas, vamos a tener 6n componentes en el vector de estado. Eso es muy complicado. O sea, es posible. Y tenemos que escoger entonces una forma de indexación, ¿cierto? Entonces lo que podríamos pensar es, el vector de estado va a tener entonces X, Y, Z, Bx, By, Bz, X, Y, Z, Bx, By, Bz y así sucesivamente, hasta que termina, donde esto es lo de la primera partícula, P0, digamos,
Esto es lo de la segunda partícula, P de 1. Y entonces uno tendría que decir, bueno, ¿dónde empiezan los índices de P y décima? Y los índices de P y décima sería I por 6, ¿cierto? Y entonces I por 6 más 0 me da el X y décimo. I por 6 más 1 me da el Y y décimo. Y así sucesivamente. I por 6 más 2 me da el Z y décimo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces tocaría indexarlos, digamos, de esa manera, si los empaquetamos así, de esa forma. Pero pues estamos viendo que, imagínense la función de fuerzas. Tendríamos que tener como 120 líneas o empezar a hacer un barrido sobre el vector de estado para empezar a escribir estas cosas. Entonces empieza a complicar demasiado. Y no es que sea difícil, es que nosotros de pronto hemos escogido un modelo que de pronto, de representación computacional, que de pronto no es el modelo más sencillo. Simplemente es eso. Entonces, cuando uno está como así enredado, uno puede parar un momento y pensar, venga, ¿será que puedo hacerlo mejor? ¿Será que existe una mejor manera de representar esto? Y aquí es donde vamos a introducirnos en una técnica que se llama pues programación orientada a objetos. Entonces, hasta este momento, ¿queda claro cuál es el problema? ¿O hay alguna duda de pronto? 120, sí, Juan Pablo, muy bien. Entonces vamos a cambiar un poquito, antes de seguirnos complicando tanto la vida, vamos a cambiar un poquito de representación y vamos a pensar más bien en lo siguiente. La programación orientada a objetos es algo que, pues digamos, surgió desde el nacimiento, no surgió ahí, sino que el nacimiento de C++ se debe inicialmente a precisamente tratar de introducir programación orientada a objetos en C. La programación orientada a objetos tiene muchos paradigmas, más bien se caracteriza por tener varias cosas como la encapsulación, y ahora se me olvidan un montón de características más que tienen ahí, porque a mí me interesa sobre todo la encapsulación, pero uno pues también ahí puede tener herencia, polimorfismo y varias cosas más. Lo que pasa es que, digamos, hay lenguajes como, por ejemplo, Java, que son orientados a objetos absolutamente. Entonces uno tiene que heredar de las clases principales y hay cuestiones de visibilidad y hay cosas públicas y privadas y no sé qué y no sé qué y no sé qué. Que eso al principio es bastante fuerte para una persona que va a aprender a programar y directamente empieza con Java, pues es realmente complicado. También a veces la gente se obsesiona demasiado con este modelo de programación orientada a objetos y lo aplica en sitios en donde pues al principio puede simplificar la interfaz un poco, pero después se vuelve algo que tiene demasiada redirección y demasiada abstracción y es tan abstracto y tan general que se vuelve también hasta lento resolviendo las cosas. Python también aplica los conceptos de programación orientada a objetos porque todo es un objeto en Python, entonces a todo le puedo crear funciones internas, atributos internos, ¿sí? Y nosotros nos vamos a quedar aquí con una versión muy simplificada de la programación orientada a objetos y es que básicamente nosotros podemos crear objetos, nuevos tipos de datos que encapsulen, que tengan por dentro características, atributos y a veces funcionalidades. Imagínense que ustedes quieren modelar a un perro. Entonces, y tenemos una perrera. Entonces, en vez de escribir para el programa que va a manejar el inventario de la perrera, en vez de escribir un arreglo que tenga todas las razas de los perros y en donde el perro cero tiene la raza en el componente cero de ese vector y el perro uno tiene la raza en el componente uno y así sucesivamente. Y tenemos otro arreglo para los nombres y otro arreglo para las enfermedades y otro arreglo para no sé qué, y las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de pronto más bien es más claro hacer un objeto llamado perro que por dentro tenga los atributos raza,
masa, vacunas, nombre, ¿sí? Todo ese tipo de cosas los tiene ahí dentro de sí mismo. Y entonces cuando yo creo ese objeto perro, que encapsula esas características, raza, nombre, etcétera, ¿sí? Características. Y también yo lo puedo hacer, digamos, funcionalidades como ladrar, o sea, funciones y cosas de ese estilo. Pues el modelamiento de este problema para mí es más sencillo, porque yo para modelar una perrera, en lugar de tener un arreglo raza de n perros, nombre de n perros y cosas así, pues más bien yo tengo un arreglo de perros, n perros, donde el perro cero tiene su raza, su nombre, etcétera, ¿sí? Todos esos atributos y puede ladrar, hacer popó, bueno, todo lo que sea. Y el perro uno también tiene su propia raza, nombre, ta, 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 ta. Entonces el modelo es, o sea, al final los datos son los mismos, pero el modelo mental es diferente y es mucho más sencillo. Y aquí no nos vamos a meter con herencia y con polimorfismo, porque no queremos, pues, por ejemplo, la herencia, ¿cómo se aplicaría? Digamos que yo tengo un perro de raza tal que se enrazó, se apareó con otro perro de otra raza, y cuando se aparearon, pues sale un perro que te hereda características de esas dos razas, ¿cierto? Entonces, digamos que uno podría pensar que ahí puede aplicar esa herencia, y sí, se puede hacer. Pero pues nosotros no vamos a entrar allá, eso no, en estos casos, digamos, de esta programación que estamos haciendo no se requiere y realmente pues es una complejidad extra y una obsesión ya innecesaria con la programación orientada a objetos. Entonces, para el caso particular que nosotros tenemos acá, pues entonces podríamos crear una clase, un nuevo objeto llamado, por ejemplo, partícula o pelota o lo que sea, lo vamos a llamar partícula, particle, ¿sí? ¿Y qué atributos debería tener la partícula? Entonces, podríamos decir que va a tener como atributos la posición en Y, en X, en Y y en Z, la velocidad en X, en Y y en Z, la fuerza, si queremos, en X, en Y y en Z, y va a tener más cosas. Podrá tener la masa, y como esta que estamos haciendo no es puntual, pues también un radio, ¿sí? Eso será como nuestra modelación equivalente a lo que teníamos allá a la derecha anteriormente. ¿Listo? Entonces, realmente nuestro programa no cambia mucho en este modelo, pero lo bueno es que cuando tengamos muchas partículas, en vez de tener arreglos para Rx, Ry y Rz, y miren que no nos habíamos fijado, pero también necesitamos arreglos para las masas y los radios, en vez de tener tantos arreglos de todas esas características como por aparte, pues lo que hacemos es crear un arreglo de partículas, ¿sí? Entonces simplemente lo que haríamos, por ejemplo, un std vector, y aquí le ponemos que va a guardar cosas de tipo particle. Y cada partícula va a tener su propio Rx, su propio Ry, su propio Rz, su propio X, Y, y Z. Y todo eso está empaquetado. Y va a ser independiente de las demás partículas. Y entonces se vuelve más sencillo para nosotros acceder a esos elementos y poderlos procesar. Por ejemplo, aquí vamos a llamar este t vector particle, lo vamos a llamar, a este vector lo vamos a llamar particles. Y va a tener n partículas. Solo por haber hecho esto, si ya existe lo de la izquierda, solo por haber hecho esta declaración de la derecha, realmente ya nos ahorramos como explícitamente haber creado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arreglos de tamaño n. Y es más claro el modelo para nosotros, porque entonces después lo que podemos hacer es crear, por ejemplo, una función que se llame integrate, que recibe nuestro sistema de partículas y lo que va a hacer es un for sobre las partículas, ¿sí? Y a cada partícula le va a hacer pasar del tiempo t al tiempo t más delta t, teniendo en cuenta la fuerza que ya tiene, la posición que tiene, la velocidad que tiene y demás. Y entonces es mucho más sencillo, ¿sí? No tenemos que hacer esa llamada a la función de derivadas explícitamente y digamos jugar y complicarnos con esos índices.
O por ejemplo, después podemos hacer una función que se llame compute forces, que reciba sistema de partículas. Y en esa función, entonces simplemente vamos a hacer un for sobre todas estas partículas. Y en ese for, lo que vamos a decirle a cada partícula es, bueno, añada la gravedad. Luego le decimos, añada la fuerza con el suelo. Luego añada la fuerza con la pared de la derecha. Y vamos aplicando el principio de superposición, la sumatoria de fuerzas. Y finalmente, incluso podemos añadirle fuerza con otras partículas. Podemos hacer absolutamente todo eso. Y el modelo es mucho más sencillo. Entonces, si yo tengo la fuerza con el suelo, va a ser más fácil para mí acceder porque yo simplemente le voy a decir a esta partícula iésima, digamos P sub i, punto Rx. Y con eso tengo acceso a la posición en el eje X. O punto RY, PI punto RY. Tengo la posición en el eje Y. Punto BX, punto BZ, lo que sea. Podemos acceder a esos atributos internos. Entonces se vuelve mucho más claro y mucho más sencillo. No es que mejore el método. Al final la precisión de este método va a depender del algoritmo de integración, el que está en la función integrate. Sí, va a depender de eso. Pero para nuestro caso en particular, el modelo mental es más sencillo. Y finalmente, para seguir introduciendo un poco esto, cómo se hace, ¿cómo hacen ustedes para crear una partícula así como ese objeto que tenemos allá arriba? ¿Sí? Esto que tenemos acá. ¿Cómo hacemos para crear esto? Lo hacemos utilizando dos tipos de sintaxis que nos entrega C++. Una sintaxis es, espera, lo ponemos de este color, utilizando la palabra reservada struct o reservando o utilizando la palabra reservada class. Cualquiera de las dos es equivalente en C++, salvo una pequeña diferencia. Si ustedes la declaran con struct, digamos struct particle, lo abren y le ponen aquí double, rx, ry y rz, voy a dejarlo solo con eso por ahora. Cerramos y punto y coma. O si lo declaran con class, es idéntico. ¿Sí? Pero no es idéntico. Porque resulta que en C++ la visibilidad de esos datos internos es importante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en la función main, ¿sí? Yo estoy en la función main. La pregunta es, si yo tengo un objeto de tipo particle, llamémoslo P, ¿puedo hacer esto? Es decir, ¿puedo acceder directamente a un elemento? Ustedes dirían, debería, ¿cierto? Pues obvio. O sea, eso sería lo más fácil. Pero es que resulta que en programación el principio, el mínimo privilegio, que es quitarle permisos a todo lo posible, hace que uno pueda hacer programas mucho más seguros y sencillos de entender. Si yo dejo que todo el mundo le meta mano absolutamente a todos los datos, yo mismo puedo hacer un programa que falle mucho. O cuando alguien vaya a hacer una modificación en un trabajo en equipo, lo que sea, pues también se va a abrir la posibilidad de que otras personas modifiquen cosas y se dañe completamente el estado del sistema. Entonces, entre menos permisos tengan las cosas, mejor. Resulta que eso implica que eso se implementó, digamos, desde el principio en C++. Y entonces aquí aparece algo que se llama los miembros privados y los públicos. Los que son private y los que son public. La diferencia fundamental entre struct y class es que por defecto en las structs todo es público. O sea, todo el mundo le puede meter la mano. Mientras que en las clases todo es por defecto. Entonces, esto sale un error con una clase y esto es igual, sale bien, se puede utilizar con un struct por defecto. Ahora, ustedes pueden escribirle, por ejemplo, en una clase le pueden poner aquí public y todo lo que esté por debajo de esa declaración es público, entonces ya se comporta como una clase.
como una estructura. O ustedes le pueden poner aquí private. Y todo lo que queda ahí para abajo se vuelve privado. Entonces, una estructura se comporta como una clase como una estructura. Entonces, por eso les digo, son idénticas, salvo los valores por defecto de la visibilidad, ¿sí? Salvo eso, son completamente idénticos. ¿Está bien? Entonces les voy a poner los valores por defecto que ellos tienen. No, no, vamos a dejarlo así. Eh, eso es, ¿sí? Nosotros, para facilitarnos la vida y no tener que hacer setters y getters, porque todo es privado, entonces tengo que hacer una función que me permita acceder a los valores internos y otra para acceder a los valores que tiene y otra para modificarlos, el setter y el getter, pues no sé qué. Esos son un montón de funciones internas. Vamos a utilizar todo con structs o con particles, con clases con públicas, ¿sí? Pero es por facilidad. Pero es bueno que ustedes sepan esas pequeñas diferencias del private y el public. Como no vamos a exagerar en la programación orientada a objetos, vamos a utilizar básicamente ese encapsulamiento de datos. Si se están dando cuenta aquí, básicamente estamos empaquetando datos dentro de un objeto para que sea fácil nuestro modelo, pero no estamos haciendo programación orientada a objetos realmente, fundamentalmente. Y entonces nuestro programita pues va a cambiar un poco. Y vamos a hacer ahorita una primera versión en lo poco que nos queda de ese programita para ver cómo empezaremos a utilizar esa sintaxis por ahora en nuestro modelamiento, ¿sí? Esperen, lo pongo esto acá. Y vamos a ir aquí a C++, al editor, perdón, y voy a crear un archivo nuevo para solamente crear la modelación de nuestra partícula. Tenemos dos opciones acá. Una, hacer todo en la función main, o la otra es separarlo por archivos. Las partículas en un archivo, el integrador en otro archivo, para separar como esas cosas que estamos modelando en este momento. Lo mejor es hacerlo separándolos por archivos. Entonces lo vamos a hacer así. Entonces vamos a crear un particle.h. Esos son los inclusion words, que es lo que hace que se evite que se incluya varias veces el mismo encabezado. Nosotros no estamos utilizando eso, sino pragma once. Esto no es del estándar, pero todos los compiladores lo soportan, todos los que estamos utilizando. Entonces realmente vamos a dejarlo así que es más sencillo. Y entonces aquí simplemente declaramos nuestra clase partícula. Entonces le vamos a llamar class particle, punto y coma. Este no tiene nada más, ¿sí? El punto H. Voy a partir esto en dos y voy a abrir aquí abajo uno que se llame particle.cpp, que eso sería la implementación. Este incluye particle.h, que sí existe acá. Vamos a guardar. Particle.h. Y entonces vamos a crear una estructura. Miren, no sé si ustedes vieron que aquí me estaba diciendo como class particle system y no sé qué. Hay gente que ya ha hecho esto, obviamente, en otros contextos, por ejemplo, para un motor de juegos. Vamos a crear una clase particle. Y en esta clase particle, miren que él me está sugiriendo unos floats y como pues el RGB. Bueno, eso es de otro tipo de sistema. Yo no voy a utilizar esa vaina. Y tenemos esta posibilidad. Antes de seguir, miren. RX, RY y RZ. Pero antes de seguir, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿sería mejor desde ya utilizar más bien un val array en vez de utilizar RX, RY y Z? Como para no estar manejando estas cosas como si fueran por componentes, pues que sí es claro que es cada cosa, pero nos toca hacer como mucho cálculo, como muchas vainas repetidas, ¿sí? En mi opinión sería mucho mejor hacerlo con val arrays. ¿Están de acuerdo si lo hacemos con val arrays de una vez? Bueno, profe. Sí, Juan Pablo, eso es, muy bien. Entonces, yo lo que haría, si lo voy a hacer con val array, es aquí en el encabezado incluir val array. ¿Listo? Vamos a incluir val array. Y entonces yo aquí en vez de ponerme a hacerlo por componentes, lo voy a hacer como val array. Entonces std, val array, double.
Y vamos a tener R, que es de 3 componentes, P de 3 y F de 3. Con eso me ahorré toda esta parte. ¿Qué más tiene la estructura particle? Va a tener una masa, pero pongámosle más, como para ser claros, y un radio. Y ahí ya estarían metidos todas nuestras características, ¿cierto? R, B, F y más y radios. Entonces ya está. Esta es nuestra clase fundamental. Ojo, este es un error típico y este punto y coma sí es fundamental. Pues todos son, pero este es súper importante. Hay que ponerle punto y coma aquí a esta declaración. Con esto lo que acabamos de hacer nosotros acá fue crear un nuevo tipo de datos. Así como ustedes tienen integers, tienen doubles, tienen float, acabamos de crear un nuevo tipo de datos que se llama particle. Y ese nuevo tipo de datos particle, lo que tiene por dentro pues son todos estos atributos, ¿sí? Esto es lo que tenemos por dentro. Les quiero contar que también uno cuando tiene programación orientada a objetos, pues podemos ponerle aquí funcionalidades, por ejemplo, como void, print, ¿sí? Y podemos, la voy a implementar acá, pero no es necesario. Le vamos a poner std cout. Le vamos a decir, oiga, yo quiero que usted imprima la masa. Y ya no más. Y después le pueden cambiar para que imprima más cosas. Lo pueden hacer. Pero hay unas funciones importantes, casi no vamos a entrar en ellas, que se llaman los constructores. Y los constructores son funcioncitas que construyen nuestros datos. Así como cuando ustedes piden un float y eso va y busca memoria y la ubica en un sitio y bueno, todo eso. Uno también puede poner aquí constructores que, por ejemplo, reciban la masa, reciban el radio, ¿sí? Reciban la posición, st va a la raíz, ¿no? Así como está acá. Y entonces uno, bueno, aquí están utilizando un puntero que se llama puntero dis, pero yo lo que podría decirles, vamos a cambiarle aquí el nombre. A veces se suele poner como un guión abajo para poner los elementos, digamos, internos de una clase. Es como una convención que a veces es útil. Y acá entonces estas funciones son fáciles de escribir porque le pongo masa interna igual a la masa que me mandaron. Radio interno igual a la radio que me mandaron y así sucesivamente. Entonces es como una forma sencilla de escribir este tipo de situaciones, ¿sí? Yo no voy a entrar al puntero dis ni nada de esas vainas. Eso no lo vamos a utilizar ahorita. Si lo tengo acá. R, B y F. Listo. Y ustedes pueden crear cuántos particles, cuántos constructores. Miren que esto es una función rara, miren. Esto es una función que no retorna nada. Es una función demasiado especial y se llama un constructor. Y asimismo uno puede crear cosas que se llaman destructores. Uno puede poner una vaina así, particle, por ejemplo. Y si yo pedí memoria o algo así, pues yo aquí puedo liberar la memoria. Los destructores por defecto, C++ les da a ustedes unos constructores y destructores que no hacen nada. Pero uno lo puede hacer así. Yo no voy a utilizar ahorita constructores y destructores, pero quería simplemente hablarles a ustedes pues, de que esas vainas existen. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así, súper sencillo. Solo están paquetando estos datos y se acabó, ¿sí? Ya no más. Entonces, pues bien, cada partícula que yo cree va a tener sus propias posiciones x, y, z, velocidades x, y, z y fuerzas x, y, z. Masa y radio. Y con eso pues es suficiente. Entonces ya tengo mi clase partícula. Entonces vamos, digamos, hasta acá. Ya hicimos lo básico que necesitábamos. Y otra cosa que podríamos hacer pues es pensar en la función main cómo sería. Y vamos a ir implementando después lo que necesitemos. Entonces voy a cerrar esta ventana. Voy a abrir aquí un archivo. Y esto va a quedar para la siguiente clase, que sería main. ¿Cómo lo llamaríamos? Particles.cpp. Entonces vamos a suponer que estamos en la función main. ¿Sí? Entonces aquí vamos a incluir particle.h, si se llama así. Estoy aquí en este sitio, día de hoy, esta mayúscula. Particle.h. Y aquí podemos incluir otras cosas. Entonces supongamos que estamos en la función main. In main, int argc, char, argv y return 0. Bueno, esta es la función main más básica, ¿no? No estamos haciendo absolutamente nada. Entonces lo primero es, la idea será reproducir el mismo caso de antes. La partícula rebotando. No pongamos más partículas ni nada.
una partícula rebotando, pero esta ya está en 3D. Entonces la idea sería crear una sola partícula, entonces vamos a incluir aquí también un vector. Y vamos a hacer un vector de partículas, entonces vamos a decir std vector particles y le vamos a decir que solamente tiene una partícula, ¿sí? Podríamos decir, por ejemplo, aquí const int n igual a 1. Vamos a empezar con una sola partícula. Pero desde el principio vamos a tratar de pensar en que tenemos n partículas. Por ahora solo es una. Entonces, const int particle vertical. Listo. ¿Qué tendríamos que tener si queremos hacer la simulación? Aquí esto está mandándome un código que no necesito. Por comentario sería como inicializar las partículas, ¿sí? Las condiciones iniciales de todas mis partículas. Otra cosa que yo tendría que tener acá sería como start compute initial forces. Cuando inicializamos las partículas, estamos dando la posición y la velocidad. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. En tiempo t igual 0, o t inicial, y posición en tiempo es igual a 0. Luego calculamos las fuerzas iniciales pues, para tener las fuerzas en 0. Entonces esto implica que tiene que haber una función que se llame calcule fuerzas. Entonces aquí tenemos una función que es como condiciones iniciales. Aquí tenemos otra función que es calcule fuerza. Después de esto ya tendríamos posiciones, velocidades y fuerzas y entonces empezamos a hacer un loop en el tiempo. O sea, hacemos la simulación. Y por cada loop en el tiempo, lo que hacemos, ¿sí? Por cada instante de tiempo es print state del sistema. Luego lo que hacemos es compute new positions and velocities. O sea, esto es la integración. Luego calculamos las nuevas fuerzas en este nuevo tiempo. Y ponemos imprimir el estado. Entonces podemos hacer esta impresión por fuera. Esto es como el tiempo t igual 0, lo mismo que hicimos la vez pasada. Aquí se imprimió fuerzas, no sé qué. Calculamos las nuevas posiciones, calculamos las nuevas fuerzas e imprimimos. Calculamos nuevas posiciones, nuevas fuerzas, imprimimos. Y ya, con eso terminamos nuestra simulación. Entonces aquí básicamente nos está diciendo qué funciones necesitamos ahora. Una para inicializar partículas, otra para las fuerzas, para calcular las fuerzas en general. Y aquí una para integrar y se acabó, porque esta es la misma de calcular las fuerzas. Y repetimos, 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 repetimos. Y eso pues sería lo que haríamos en la siguiente clase. ¿Sí? Esto sería lo que haríamos. Entonces tendríamos que incluir otro archivito que es donde vamos a empezar a meter ¿esas qué? Esas funciones. Y podemos llamarlo simulation.h. No existe, pero ya sabemos que necesitamos. Entonces, para terminar, coloquemos aquí cómo llamaríamos estas funciones. Yo lo llamaría como init system y recibe las partículas. Y lo que hace es ponerle las posiciones y velocidades. Esto sería algo como compute forces y recibe las partículas. Si nuestras fuerzas dependieran del tiempo, también debería recibir el tiempo, pero por ahora lo vamos a dejar así. Aquí veríamos como print state, recibe las partículas, y este sí debe recibir como el tiempo, entonces 0.0. Y luego hacemos un for sobre el tiempo, y entonces aquí hace falta una función, la voy a poner en comentario, que sería integrate particles y el de t. Y aquí pues esta parte sería compute forces en particles y luego pues aquí el imprimir. Entonces lo que tenemos que hacer para la siguiente clase es crear todas estas funciones que nos hacen falta. Realmente 4. Y ya estaría nuestro sistema. Pero lo chévere de esto es que tan pronto hagamos nuestra simulación que funciona bien con una partícula que rebota en el piso, ustedes van a poder hacer una simulación de la partícula que rebota a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, con más partículas. Y lo que se viene ahí pues es lo que diga su imaginación. O sea, ustedes ya pueden, por ejemplo, pensar en
en que una vez tengan una partícula bien rebotando con el suelo y van a ver que entonces todo es muy sencillo porque son puros force sin preocuparse por indexación. Entonces van a poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, tener dos partículas rebotando, incluso de tamaños diferentes, ¿sí? Y rebotan, entonces esta viene para acá y se extraen en algún momento, entonces una sale para un lado, la otra para el otro, y verificar que se conserva momentum y demás. Pero después de tener eso, ustedes pueden hacer gases, como les decía, y cuando ustedes tienen gases, ustedes pueden hacer que esas partículas reboten. Y lo interesante es que si ustedes al inicio le dan a ese gas, por ejemplo, le dan, digamos que esta es la velocidad, la probabilidad, la distribución de velocidad al inicio, esto es en t igual 0. Digamos que a todas les dan como la misma rapidez, ¿sí? Todas tienen la misma rapidez, pero en direcciones aleatorias. Entonces unas van así, otras van así, otras van así, ta, 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 ta. Entonces al inicio se ve eso. Pero después de un tiempo, de que las partículas estén chocando, y esto hasta los químicos yo creo que lo deben saber, ustedes van a obtener una distribución acá. ¿Alguien sabe esa distribución cómo se llama? Esa distribución de velocidades o de rapideces. La distribución de Boltzmann, ¿no es, profe? Ajá, la distribución de Boltzmann. Porque aquí se conserva la energía, entonces aquí uno dice que el sistema se termalizó. Y la temperatura que uno puso acá con el teorema de equipartición, ¿sí? Digamos, estas velocidades están asociadas a la temperatura. Pues es la misma temperatura que aparece acá, pero las partículas se han distribuido y se han termalizado. La entropía ha aumentado al máximo, también pueden medir todo ese tipo de situaciones y ver la evolución del sistema. Y cuando llegan ahí a esa termalización, pues cuando uno tiene partículas que van muy rápido, que chocan con partículas que van muy lento, ellas intercambian momentum y pueden cambiar en el sitio de la distribución, pero se mantiene siempre esta misma distribución. Entonces se llegó al equilibrio termodinámico en ese punto. Pero también ustedes si tienen esas partículas en una caja, entonces ustedes pueden medir la presión. Y ustedes podrían, por ejemplo, decir, bueno, yo sé que yo les doy una velocidad inicial, ¿cierto? Y eso me da una temperatura. ¿Qué pasa si les doy ahora una velocidad más alta que implica una temperatura más alta? ¿Cuál será la presión en las paredes? Y ustedes pueden medir esa fuerza. Entonces pueden hacer una gráfica de cómo es la presión en función de la temperatura. Y si este sistema tiene suficientes partículas, pero es que es increíble porque es apenas con 1000 de estas, más o menos, y eso no es 1000 es despreciable realmente comparado con el número de Avogadro, pero es increíble que esto de, ustedes van a obtener más o menos una línea recta. Y esa se llama la ley de los gases ideales. PV igual a NKT, ¿sí? Pero como el volumen es constante, el número de partículas es constante y pues esto es una constante, pues nosotros vamos a obtener esa línea recta. Y entonces ustedes hacen en el computador, sacan esta curva y miden la pendiente y como tienen el volumen del sistema, pues podrán calcular la constante de Rydberg, creo que se llama esa, o esa es la constante de Boltzmann, ya no me acuerdo cuál es. Bueno, Es de Rydberg cuando ya se le ha metido el número de Avogadro, profe. Pero acá, o sea, en esta es cuando la tomas como K minúscula es con Boltzmann y es para una sola partícula. ok. Cuando la tomas con Rydberg ya es la constante de Boltzmann multiplicada por el número de Avogadro. Eso, entonces depende de si ustedes están utilizando el número de Avogadro o no en ese n, ¿no? La clave es ese n. Si ese n es por moles o no es por moles, mejor dicho. Entonces, eso da y pueden sacar ustedes entonces esas constantes a partir de un computador, de un experimento computacional. Y obviamente esto va a tener fluctuaciones. Si uno, por ejemplo, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Si uno, por ejemplo, deja que esta pared se mueva hacia abajo y se equilibre con las partículas, entonces uno puede calcular el tiempo de oscilación, porque eso termina oscilando más o menos esa pared de arriba. Y a partir de la frecuencia de esa pared de arriba, uno puede calcular otras características mecánicas de ese sistema. Si ustedes meten gravedad, hasta este momento yo no he metido gravedad, si ustedes meten gravedad, uno lo que espera, por ejemplo, es que abajo haya muchas más partículas, pero a medida que uno empieza a subir, esa densidad vaya como disminuyendo, ¿sí? Porque la gravedad las tiende a acumular abajo. Y si uno hace un perfil de esa densidad en función de la altura, pero obviamente aquí se necesitarían más partículas, en función de la altura, uno va a obtener que eso, cuando la altura es pequeña, tiene que, digamos, como la presión atmosférica, una presión de inicio, pongamos así, y va disminuyendo como una exponencial, porque y la presión atmosférica disminuye como una exponencial. Todo eso se puede sacar de acá. Y eso es porque estamos asumiendo que estas vainas se comportan como un gas.
Pero pues digamos que uno puede también decir, no, son granos, son piedras. Esféricas, sí. Entonces, si son esféricas, yo diría como perder energía, porque son granos más bien, perdón. Y cuando yo choco dos piedras o hago una montaña de arena, pues esa vaina debería perder energía. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y modificamos la función de fuerza y le metemos una fuerza disipativa. Ah, pero es que eso tiene fricción. También le metemos fricción. Y dependiendo de lo buenos que sean esos modelos, uno va a observar que un montón de pelotas chocando se comportan como un suelo, que eso es lo que yo trabajé en mi tesis de doctorado y demás, ¿sí? Mirando como ese tipo de sistemas. Entonces, esto es para que ustedes vean que de modelos muy sencillos uno puede llegar a estudiar pues fenómenos bastante complejos. Y el límite pues es como la imaginación y el computador, ¿no? Porque pues va a llegar momentos en que obviamente uno ya no es suficiente manejar 1000 partículas, necesitamos 1 millón. Pero entonces se puede demorar 3 meses esa simulación. Entonces tenemos que hacerlo en paralelo y tenemos que utilizar paquetes más potentes y demás. Pero todo empieza desde acá, en una modelación apropiada de nuestros sistemas. Entonces, yo digamos hoy la clase me extendí más en mostrarles a ustedes qué pasa cuando paso a 2 dimensiones, a 3 dimensiones y a n partículas para que ustedes vieran cómo a veces los programas y las formas que uno tiene de modelar lo empiezan a complicar, no porque el método sea malo, sino porque de pronto el modelo mental que implementamos no es el mejor. Y cuando pasemos a hacer estos programas, vamos a observar que hay otros métodos de integración especializados para ecuaciones de segundo orden, como la segunda ley de Newton, que son como Leapfrog, Verlet y demás, que son muchísimo mejores para estos problemas, superan incluso RoGECUTA en cuanto a que no llaman tantas veces la función de derivadas y además son simplécticos y no sé qué. Y bueno, eso es otra rama completamente diferente, pero van ustedes a enterarse. Y con eso pues terminaríamos y ustedes ya tendrían una idea de este tipo de modelaciones utilizando objetos. Como pueden ver, pues yo estoy utilizando programación de objetos muy sencilla, simplemente para encapsular datos relacionados. Esto también depende de la arquitectura en la que uno esté corriendo. Para la CPU, encapsular de esta manera es muy útil. Para una GPU, una tarjeta gráfica, la encapsulación puede ser mejor de otra manera con arreglos y cosas así. Pero como estamos corriendo todo aquí en CPU, pues esta es la mejor manera. Y listo, con eso terminamos esta clase. Profe, qué pena una pregunta. Dale. ¿Será que se podría quedar unos 5 minutos después de la clase para hablar algo que tenemos una duda con mi grupo para el proyecto? 5 minutos, sí, tengo una reunión a las 11, pero puedes llegar a las 11:05, listo. Vale. Entonces que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego, profe, muchas gracias. Con gusto, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, éxitos. Entonces, si quieren, Profe, déjenme, voy a dejar de grabar.